Bien, entonces un poquito habíamos ya partido de este concepto de ir estableciendo una formalidad en cuanto al concepto de la función, pero obviamente tenemos que ir definiendo todos sus conjuntos de elementos, ¿no es cierto? En realidad la función tiene varios elementos que le denotan o le dan esta característica y de hecho vamos a ver si estas reglas matemáticas que me ayudan a describir, o vamos a recordar, diría yo, me ayudan a describir cuándo yo una relación o una ecuación me representa o no la gráfica de una función, porque hay ecuaciones matemáticas que si es verdad las puedo yo representar gráficamente o ponerle dentro de una representación en el plano cartesiano, no necesariamente es definida como función. Sí, entonces un poquito vimos este ejemplo para dar una primera introducción a lo que eran los pares ordenados, ¿no es cierto? Habíamos puesto en contexto este juego para saber entender, ¿no es cierto? Este arreglo, no sé si decir matricial, que luego nosotros le llevamos a la parte gráfica, hablando y me adelanto los conceptos que ustedes manejan a lo que son las ordenadas, las abscisas y las ordenadas, ¿no es cierto? Bien, entonces habíamos dicho, ¿no es cierto?, que este juego trata de establecer un conjunto de pares ordenados que me permiten establecer un disparo, ¿sí? Contextualizado en el juego que habíamos visto. Pero también decíamos que hay que tener mucho cuidado que el orden que yo le doy a este par ordenado en la representación gráfica, cuando ya veamos el concepto puro de la función, sí, no necesariamente me indica la misma, el mismo par ordenado dentro de esta expresión gráfica que vamos a tener. Bien, otro aspecto bien importante que está asociado a lo que es las funciones y que me va a permitir dar un concepto matemático es el concepto del producto cartesiano. Y el producto cartesiano es una operación que se desarrolla entre conjuntos, ¿sí? ¿Y en qué consiste este producto cartesiano? Si yo tengo un conjunto A y un conjunto B, lo que se trata de hacer es en esta operación generar pares, es decir, tomar un elemento del conjunto A y combinarle con el elemento del conjunto B, pero ves todas las posibilidades que se pueden dar entre entre los pares que se me pueden generar. Escrito, el producto cartesiano se entiende a producto cartesiano B es el conjunto de pares ordenados tales que le pertenecen a y X le pertenece a y Y le pertenece a B. ¿Sí? Si nosotros recordamos, nosotros de alguna manera en el juego anterior de la batalla naval hemos establecido dos conjuntos. Un conjunto A descrito por los números del 1 al 10, que era lo que habíamos considerado, me parece, las columnas, y un conjunto B que me representaba las filas, pero que yo le he denotado como letras A, B, C, D hasta la J, ¿no es cierto? Bien, si yo aplico el producto cartesiano, y es bien importante el orden del producto cartesiano, qué va primero y qué va después. Lo que acabo de mencionar, lo que yo hago son todas las posibles combinaciones, y aquí en la pantalla se puede observar lo que estoy mencionando. Yo hago la combinación del elemento de la matriz A, el primero, el 1, y le combino con todos los elementos que le corresponden a la matriz B, desde la A hasta la J. Luego lo mismo hago con el elemento 2, hasta J, 3, hasta J, etcétera, hasta el elemento 10 de A con los elementos de la matriz B, que en este caso son las letras, hasta J. Entonces, obviamente, ¿cuántos elementos o cuántos pares ordenados voy a obtener objeto del producto cartesiano? ¿Cuántos pares ordenados voy a tener? ¿Quién me dice? ¿Cuántos pares ordenados voy a tener? ¿Alguien, alguna idea? ¿Algún número que me quieran dar? 100. 100, ¿no es cierto? Porque esa es la combinación, ojo. Reitero, el orden es bien importante del producto cartesiano. Si hago A, el producto cartesiano B, en el primer elemento o en la primera posición del par ordenado van los elementos que le pertenecen al conjunto A y en la segunda posición de este par ordenado a los elementos del conjunto B, ¿sí? Por ejemplo, el producto cartesiano A al cuadrado, que es por sí mismo, ¿no es cierto? A, producto cartesiano A, la combinación es 1, 1, 1, 2, etcétera, etcétera. De igual manera aquí, ¿cuántos elementos tenemos? ¿Quién me dice? El producto cartesiano A cartesiano A.
¿Cuántos elementos tenemos? Chicos, ¿alguna respuesta a alguien? 100 mismo. 100 también, 100 elementos. O sea, es la combinación prácticamente es de saber cuántas combinaciones voy a tener. ¿Sí? Ahí tenemos algunos ejemplos que podemos nosotros aplicar. El producto cartesiano, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, la matriz A conformada por las letras A, B, C, D y la matriz B conformada por las letras X, Y, Z. En primera instancia, ¿cuántos pares ordenados voy a tener si hago A cruz B? A producto cartesiano B, perdón, no es A cruz B. En este ejemplo de aquí, ¿cuántos elementos voy a tener? ¿Quién me dice? 12. 12, ¿no es cierto? ¿Y cuáles van a ser los pares ordenados? ¿Cuáles serían los pares ordenados? AX, AY, AZ. AY y AZ. AY, BX, BY, BZ. y AZ, ¿no es cierto? Y efectivamente las otras combinaciones, la última combinación sería de X, de Y y de Z, ¿no es cierto? Esta vendría a ser la última combinación. ¿Cuántos elementos tenemos? Efectivamente 12. Sí, abajo tenemos una matriz A y B. También podemos sacar el producto cartesiano. Reitero, se entendería que el producto cartesiano es la generación de pares ordenados, ¿no? Tomo un elemento del conjunto A y le combino con todos los elementos del conjunto B y así en todo el conjunto. ¿Estamos bien? Aquí, una vez definido el producto cartesiano, otra definición muy importante, y esta es la clave, como vamos a ver a continuación, la que me va a dar en realidad la definición de función. Bien, ¿qué es una aplicación? ¿Sí? La aplicación como tal es un proceso que relaciona los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B, ¿sí? Descrito matemáticamente mediante esta relación. Este es el concepto de aplicación, la relación de A con respecto a B, ¿sí? Vamos a ver que dentro de este concepto de aplicación y para que se pueda entender como tal, se requiere una regla que permita determinar qué pares ordenados pertenecen a la aplicación, ¿sí? Ya un poquito voy a explicar a qué se refiere. Esta idea matemática, ¿no es cierto?, medio teórica, pero que, insisto, me va a llevar al concepto de lo que es la función, ¿sí? De hecho, descrito matemáticamente, vendría a ser esta estructura algebraica. La aplicación es el conjunto de pares ordenados, ¿no es cierto?, tales que X pertenecen al conjunto A y Y pertenece al conjunto B, pero sujetos a una regla matemática. Ese es el aspecto bien importante. Y si ustedes observan, de hecho, la primera parte que correspondería a lo que estoy aquí subrayando, hasta la coma, corresponde justamente a la operación del producto cartesiano, ¿sí? Pero ¿qué es lo que le diferencia del producto cartesiano este concepto de aplicación? Es esta introducción de esta regla, ¿sí? Que va a determinar, ¿no es cierto?, qué pares ordenados me conforman o son el resultado de la aplicación. La aplicación también resulta ser un conjunto. Un conjunto. Recuerden que si nosotros observamos esto, perdón, a ver un ratito, como resultado dentro de lo que es la álgebra o la matemática, esto es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? De pares ordenados en el desarrollo del producto cartesiano. Entonces acá la aplicación también va a ser un conjunto, pero reitero, si en una primera instancia es un producto cartesiano, ya vamos a ver que esta regla restringe o va a restringir ciertas características de los elementos que conforman o de los pares ordenados que conforman la aplicación. Bien, aquí un poquito para identificar si estas partes, como ya había mencionado, y luego le vamos a llamar de otro nombre. Ustedes van a recordar eso más adelante. ¿Sí? Este conjunto de pares ordenados, o como tal el par ordenado X, Y,
¿sí? Al primer elemento se le conoce como conjunto de partida, ¿sí? Que pertenecen al conjunto A, son los elementos del conjunto A. En tanto que al segundo elemento, al que tenemos aquí, aunque estamos descrito como la variable Y, se le conoce como el conjunto de llegada. Y son los elementos que corresponden al conjunto B. Insisto, más adelante estas dos definiciones, conjunto de partida y conjunto de llegada, tienen otros nombres ya dentro del entorno de lo que es la función. Bien. Veamos nuestro ejemplo nuevamente de la batalla naval y démosle el concepto de una aplicación, ¿sí? Vamos a aplicar o vamos a dar aquí o vamos a realizar la operación de la aplicación. ¿No es cierto? Ya sabemos que la batalla naval tiene un conjunto A que dice son X tal que X, que pertenece al conjunto de los números naturales, va desde el 1 hasta el 10, ¿no es cierto? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. Y tiene un conjunto B de la variable Y tal que son las primeras letras o las primeras 10 letras del abecedario, A, B, C, D hasta la J. Sí, son las primeras letras del abecedario. Bien, entonces dice, vamos a considerar que estos dos conjuntos A y B están relacionados mediante una regla. Y aquí es donde introduzco la regla. X, dice, es la posición en el abecedario de Y. ¿Sí? X es la posición del abecedario de Y. ¿Qué me está diciendo esta regla? Que el primer número, ¿a qué letra le corresponde? A la, No es cierto. La segunda, el 2, ¿a qué letra le corresponde? a ver, Y así profe, sucesivamente. nosotros Dígame. mismos ponemos la regla, o sea, O sea, la o nos, aplicación, la aplicación, o sea, si ustedes quieren construir una aplicación, claro, ustedes pueden poner la regla, ¿sí? Ahorita un poquito estamos hablando en el contexto general para llegar a la definición de la función. Pero muy general estamos poniendo ahorita un ejemplo para entender qué cosa, que la aplicación es un producto cartesiano sujeto a una regla, ¿sí? Y como digo, ya vamos a ver cuál es el resultado para entender como tal qué obtengo de la aplicación. Pero la regla, obviamente, si yo construyo el problema, la puedo colocar yo. A lo mejor yo pude haber colocado y la regla establece que solamente va a considerar los números pares asociados a la posición del conjunto B. Yo puedo poner una regla cualquiera para construir un ejercicio, para construir un problema, ¿sí? Pero en este caso, ¿qué me está diciendo esta regla? X es la posición del abecedario de Y, justamente lo que me decía. El 1 representa A, el 2 el B, el 3 al C, el 4 al D, el 5 al E, etcétera, etcétera, y el 10 al J, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? sí, profe. Bien, entonces, ¿cuál es el resultado? Si yo hago la aplicación, ¿sí? Que vendría a ser esta notación, digo, es el conjunto de los pares X, Y, tal que X le pertenece a y Y a B, pero sujetos a esta regla. Y la vamos a representar el resultado de 4 maneras, ¿sí? Como vamos a ver aquí. Hace un momento habíamos dicho que el producto cartesiano me generaba un conjunto de pares ordenado. ¿De cuántos pares ordenados? Bien. De 100, ¿no es cierto? De 100 pares ordenados cuando yo hice A, producto cartesiano B. Ahora veamos a ver la diferencia por haber introducido la regla. Vamos a dar una notación por comprensión. Ya prácticamente estaba escrito hace un momento, ¿no? Dice perdón, aquí debería de haberle colocado el conjunto C para no confundirnos. Este es el conjunto C resultante. El conjunto C es igual al conjunto, a los pares ordenados, perdón, X, Y tal que X pertenece a A y Y pertenece a B y X es la posición en el abecedario de Y. Esto vendría a ser pues comprensión. Aquí está prácticamente estructurado qué conjuntos están relacionados y bajo qué regla matemática. ¿Sí? Esta vendría a ser un resultado por comprensión. Por extensión, aquí sí vamos a denotar cuáles son los pares ordenados que me conforman este conjunto resultante, sujetos a la regla. ¿Sí? Si bien habíamos dicho hace un momento, voy a volver acá, este era el producto cartesiano y era todo este conjunto de aquí.
Pero debido a la aplicación, los elementos que yo voy a considerar únicamente como solución a la aplicación van a ser los que tienen o están relacionados a la regla. El primer elemento asociado a la primera letra, 1A. La segunda letra, el número 2 asociado a la segunda letra, el número 3 a la tercera letra. Y si ustedes observan aquí, donde ya estoy yo representando al conjunto como tal en una de sus notaciones, ¿cuántos elementos voy a tener aquí o cuántos pares ordenados voy a tener en el resultado de este ejercicio? 10. 10 únicamente. Entonces, si ven la diferencia en el momento que yo introduje una regla, ya estoy sesgando el resultado para ciertas características. Le estoy relacionando. ¿Sí? Yo pude haber colocado, como alguien me decía, profe, yo le pongo la regla. O sea, si quiero construir un nuevo ejercicio, claro. Yo pude haber colocado X es la posición en el abecedario de Y, donde X es también solamente los números pares. ¿Cuál hubiera sido mi conjunto bajo toda esa regla que estoy colocando aquí? ¿Cuáles deberían ser los elementos o los pares ordenados? ¿Quién me dice? Que está sujeto a X es la posición en el abecedario y donde X es el número par, son números pares. ¿Cuáles serían los únicos elementos que debería de colocar aquí? 2B, 4D, 6F. Correcto, 4D, 6F, serían los únicos pares que yo debería 8H y el último 10J, ¿sí? Entonces, este vendría a ser mi aplicación sujeto a esa regla y bueno, a lo que acabo yo de condicionar, ¿no? Como digo, ya las reglas me da el ejercicio, o sea, no es que, a ver, si yo lo establezco la regla, estoy generando un ejercicio, un problema, pero no es que le pongo porque yo quiero, o sea, algo estoy tratando de definir, ¿sí? O tengo que dar por ciertas condiciones. La regla es parte del ejercicio. La misma representación de este problema aquí tenemos en la teoría de conjuntos mediante diagramas de Venn. Tenemos el conjunto A, aquí está del 1 al... Tenemos el conjunto B de la letra A a la J. Y si nosotros observamos, hay una correspondencia, el 1A, esta vendría a ser la representación del problema mediante teoría de conjuntos. Y una cuarta, que es justamente la parte gráfica que vamos a utilizar. Aquí nosotros podemos observar a lo largo del eje X, nosotros hemos colocado del 1 al 10. En tanto que en el eje Y hemos colocado de manera ascendente las letras A, B, C, D. Pude haberle colocado desde arriba hacia abajo también, ¿no? Esto ya es muy subjetivo. Solamente quiero hacer una representación gráfica. Y nosotros podemos ver aquí que aquí está la combinación 1A, la combinación 2B, la combinación 3C, etcétera, etcétera, hasta la 10J. Nada más. Insisto, esto a lo mejor yo le pude haber colocado al revés. A, B, C, D hasta la J, ¿sí? Es solamente una representación o una interpretación que le estoy dando, ¿sí? Desde un punto de vista gráfico, todavía no vamos ya a la parte numérica y lo que nosotros ya conocemos como reglas matemáticas en cuanto al orden de los números y etcétera. ¿Sí estamos? Veamos aquí otro ejemplo, ¿no es cierto? Dice, sean los conjuntos A, X tal que X está entre el 1 y el 6 y pertenece al conjunto de los números naturales o números enteros. No sé si está bien la notación allí. Naturales debe de ser. Entonces me dice desde X mayor a 1 y menor a 6. ¿Qué valores voy a tomar? El conjunto A. 2, 3, 4, 5. No es cierto. Y el conjunto B me dice son los valores Y tal que están comprendidos entre X mayor a 9 y mayor a 5, perdón, y menor a 9, que pertenece al conjunto de los números naturales. Aquí sería 6, 7 y 8. Y me dice la regla. Este es un ejercicio que está planteado. Dice, la regla es que X es divisor de Y. ¿Sí? Ahí está puesta la regla. Si yo hago el producto cartesiano A, producto cartesiano B, ya sabemos que son todas las combinaciones. 2, 6, 2, 7, 2, 8, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 4, 6, 4, 7, 4, 8, 5, 6, 5, 7, 5, 5, 8. ¿No es cierto? Son todas las combinaciones
y podemos darnos cuenta que son 12 pares ordenados únicamente como producto cartesiano, pero en el momento que aplico la regla para establecer esta operación matemática de aplicación, ¿sí? Y la representamos en todas sus 4 formas, aquí tenemos la primera, poscomprensión. Esta es la primera poscomprensión. Los pares ordenados X, X, Y tal que X pertenece a Y pertenece a B, donde dice X es divisor de Y. Entonces, aquí, por comprensión, aquí por extensión, tenemos ahora aquí que se debe de cumplir la regla. Tengo que definir que X es divisor de Y. Entonces, así, aquí yo ya voy viendo cuáles son los que le corresponden. ¿El 2 es divisor de 6? Sí. Este sí corresponde. ¿El 2 es divisor para 7? No, este no va. El 2 con el 8 también sí va. El 3 con el 6 también va. 3 con 7 no, 3 con 8 no, 4 con 6 no, 4 con 7 no, 4 con 8 sí, y los demás tampoco corresponden. Este vendría a ser el conjunto solución. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, el concepto de la aplicación? Chicos. Sí, profe. Bien, el mismo ejercicio representado en diagrama de Venn. Tenemos mi conjunto 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8. Y aquí podemos nosotros ver esa correspondencia. El 2 con el 6 porque es divisor, el 2 con el 8 porque es divisor, el 3 con el 6 es divisor y el 4 con el 8 es divisor. Este sería el diagrama de Venn y la parte gráfica a lo largo de un sistema XY, ¿no es cierto? Tenemos aquí ordenado el 2, 3, 4 y acá tenemos 6, 7, 8. Bueno, acá perdón, tenemos también el 5 porque son los 4 valores que le pertenecen al conjunto A. Pero ¿cuáles son los que están relacionados? El 2 con el 6, el 2 con el 8, el 3 con el 6 y el 4 con el 8. ¿Sí? Ojo, esto es bien importante ya cuando nos vayamos acercando a la definición de las funciones, porque recuerden que las funciones deben de cumplir ciertas características matemáticas también para denotar. Pero vamos para allá. Bien, dicho eso y con este ejercicio final que acabamos de desarrollar, vamos a la definición de la función, que es nuestro interés. Dice, dado dos conjuntos A y B, una función de A en B, que como pueden ver es la definición de la aplicación, es una aplicación, ¿no es cierto?, tal que para todos los elementos de A existe uno y solo un elemento de B que le corresponde. ¿Sí? Desde el punto de vista matemático es lo que estamos describiendo lo que es la función. Las funciones son un tipo particular de aplicaciones, ¿sí?, donde todos los elementos del conjunto de partida deben de estar relacionados con uno y solo un elemento del conjunto de llegada. ¿Sí? Un poquito para entender aquí la representación gráfica, un elemento de partida que corresponde a los elementos del conjunto A debe de corresponderle un elemento de llegada. ¿Sí? Y aquí vamos a ver si estas reglas matemáticas que describen, reitero, al concepto de la función, porque no es hacia el revés. Como en el caso de acá. Si ustedes observan, dos puntos, déjenme ver, perdón, aquí estoy mal. Van a darse cuenta en este ejercicio de aquí, este punto de partida tiene dos puntos de llegada. ¿Sí? Y esa es una regla matemática que no se debe de dar, o una situación que no se debe dar en el concepto de la función. Por lo tanto, dice, ningún elemento de A puede relacionarse con dos o más elementos de B. Es justamente lo que acababa de mencionar. Esta parte de aquí, en el concepto de la función, no se debe de dar. Que para un mismo punto de partida, ¿sí?, yo voy a tener dos puntos de llegada. Si se da esa condición matemática, no nos referimos a una función. Y ahí es donde aparece una regla geométrica muy sencilla de entender. Pero B puede tener elementos que no estén relacionados con elementos de A, ¿sí? Ya vamos a ver ciertos casos que se pueden generar. Aquí tenemos un poco todo lo que está contextualizado aquí, representado gráficamente. Cada elemento de partida le corresponde un elemento de llegada, ¿sí? Y ustedes ven aquí en la gráfica, por ejemplo, de X1 le corresponde un Y1. X2 puede corresponderle un mismo Y1, pero no al revés, un X1
por este gráfico me va a dar dos valores, un y1 y un y2. Eso no se puede dar dentro del concepto de función. Dentro de B, lo que dice también la segunda parte es que puede haber elementos de B al que no tenga una correspondencia con respecto a A. Sí, esta es una explicación un poco gráfica de lo que está contextualizado en esta parte de acá. ¿Sí? Bien. Cuando el valor de X dice pertenece a, le corresponde un valor de Y, ¿a través de qué? A través justamente de la función. Nosotros vamos ya a ir simbolizando o lo que es lo que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Esta notación matemática, f de X es igual a Y, es lo que me representa la función. ¿A qué se refiere incluso esta relación? Dice, análogamente, si A es un elemento que le pertenece al conjunto A, al conjunto de partida, le corresponde un valor de B que le pertenece al conjunto de llegada. Es decir, es el proceso de evaluación. F de A es igual a B, es lo que nosotros sabemos evaluar, ¿sí? Numéricamente. Si damos un valor de entrada, esperamos obtener un valor de salida. Sí, es algo que nosotros ya venimos utilizando, esta notación matemática, el f de x o el y, ¿no es cierto?, para poder representar o para poder tener esta relación entre la variable x y la variable y. Aquí podemos ver un ejemplo netamente matemático. Dice, sea f de x el conjunto de pares ordenados tales que x pertenece a y pertenece a b. Aquí está la regla. Y es igual a 4x. La relación matemática que nosotros conocemos. ¿Sí? A nosotros siempre ya nos dan la relación matemática, que esa es en realidad la regla que describe a la función, ¿no es cierto? O que condiciona a la función. Un poquito digo, esta es una estructura muy formal matemática de lo que es lo que es la función como tal. Pero en realidad, ustedes van a ver que a diferencia de los ejercicios anteriores, en donde estábamos colocando una regla, como en el caso de Aquino, x es divisor de y, para nosotros la regla matemática en realidad ya es la expresión algebraica que relaciona a x con y. Esta es mi regla, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ya ir utilizando la notación matemática que es de conocimiento nuestro, porque es lo que hemos visto en el colegio. F de X es una aplicación, ¿no es cierto?, que relaciona A con B, pero en nuestra descripción matemática es lo que nosotros utilizamos. F de X es igual a 4X. Nosotros ya nos vamos sujetando a estas relaciones analíticas o algebraicas, en donde obviamente aparecen ya un conjunto de operaciones, las sumas, las restas, las multiplicaciones, las radicaciones, las potencias, etcétera, etcétera. En esencia, esa es mi regla matemática, ¿sí? Entonces aquí es lo que vamos a hacer, un cambio de concepto, ¿sí? ¿Qué es el dominio de una función? Se llama dominio de una función al conjunto de partida. ¿No es cierto? La manera de denotar lo que se encuentra por lo generalmente en la literatura, que es el codominio o rango también que se le llama, se le define al conjunto de llegada y se lo denota de esta manera. Hay que tener presente aquí algo bien importante en lo que es la función. La existencia del dominio me permite encontrar la existencia del codominio o del rango. ¿Sí? El rango no existe por sí solo. ¿Sí? El rango va a existir si existe el dominio, porque esa es la condición matemática y reitero que me relaciona. En otros contextos se habla de entrada y de salida. ¿Sí? También dentro de la matemática que es más conocida para nosotros, les identificamos a la variable X como la variable independiente o abscisa, ¿no es cierto? Son todos los elementos del dominio del conjunto A o del conjunto de llegada, de partida, perdón, y la variable dependiente u ordenada son los elementos del codominio o rango o del conjunto de llegada, ¿sí? Esta más o menos es la definición que nosotros manejamos en el concepto de las funciones. Estas dos características, la variable independiente y la variable dependiente. A lo que me argumentaba hace un momento, la variable dependiente, si no existe X, no existe Y. ¿A través de qué? De una relación matemática Y igual a f de X,
Y reitero, en realidad, esta es la consecuencia de mi regla matemática. Allí está inscrita la regla matemática. Bien. Dada esta primera definición, yo puedo establecer cierto tipo de funciones. La primera es la que se conoce como la función inyectiva. Decimos que f es una función inyectiva cuando cada elemento del conjunto del codominio está vinculado a lo sumo con un elemento del dominio. Ya vamos a ver una representación gráfica para entender estas definiciones. Si no, es bien importante esta definición porque igual más adelante las utilizaremos para identificar lo que yo decía hace un momento. Yo puedo tener una ecuación matemática y puedo representar gráficamente una ecuación matemática, pero tal cual está escrita no necesariamente cumple el concepto de función, ¿sí? Entonces aquí decimos f es inyectiva, ¿no es cierto? Cuando f de x1 es igual a f de x2, es decir, x1 es igual a x2, ¿sí? Está vinculada a lo sumo con un elemento del dominio. La función suryectiva o sobreyectiva, decimos que la f es suryectiva o sobreyectiva cuando todos los elementos del codominio están relacionados al menos con un elemento del dominio. Como digo, es un poquito de, no sé si decir lata matemática, pero es la formalidad. Dice f es suryectiva, implica que para todos los valores de y, que pertenecen al conjunto B, existe un X que pertenece a tal que Y es igual a f de X. Función biyectiva, decimos que f es biyectiva cuando es inyectiva y suryectiva. Como digo, gráficamente esta parte se entiende de mejor manera. Creo que voy a cambiar esto para poner la definición con la gráfica. Función no inyectiva y no suryectiva, decimos que f no es inyectiva y no suryectiva precisamente cuando no cumple ninguna de las dos propiedades. Veamos aquí gráficamente. Sí, función inyectiva, no suryectiva. Entonces, aquí la correspondencia. Pero obviamente no todos los conjuntos de B tienen una correspondencia con A. ¿Sí? La suryectiva, como podemos ver, dos elementos de A le corresponden al mismo elemento de B. ¿Sí? Función biyectiva, aquí es 1 a 1. Todos los elementos de B están relacionados con uno de A, 1 a 1. Y en el caso de acá, como tenemos no inyectiva, no suryectiva, no todos los elementos de B necesariamente están relacionados con A. ¿Sí? Un poquito la representación gráfica de las definiciones que tenemos descritas anteriormente. Como digo, estas características nos van a dar ciertas reglas también para poder identificar a la función. Bien. Una característica bien importante o un elemento que se introduce para hacer una representación de una función es justamente la representación gráfica, ¿sí? Y para eso nosotros utilizamos los planos cartesianos o los sistemas cartesianos, sea este en el plano o sea en el espacio, ¿sí? Recuerden que estos son construcciones geométricas. En el plano es la intersección de dos rectas perpendicularmente, ¿no es cierto?, que dividen al plano en 4 segmentos. En el espacio son la intersección de 3 planos que dividen al espacio, si no estoy mal, lo dividen en 8 partes, ¿sí? en 8 subespacios. Por normativa, nosotros en el caso del plano cartesiano identificamos los ejes. Por lo general se utiliza el eje horizontal con la variable independiente o las abscisas, y en tanto que el eje vertical, ¿no es cierto?, el eje con la variable y, o las abscisas o la variable dependiente, perdón, o las ordenadas, perdón, o la variable dependiente. ¿Sí? Lo que se hace en esta representación gráfica es justamente hacer esta representación. Representar los pares ordenados, ¿sí?, asociados al eje X, ¿sí?, y que se obtienen a través de una regla matemática que es una función, las variables en Y. Eso es lo que nosotros vamos haciendo a través de esta representación. Obviamente, lo que ya se maneja, el eje X y el eje Y, en realidad son 2 rectas numéricas que están ya establecidas en una unidad, ¿no es cierto? Eso creo que es obvio y no es necesario explicar. Pero en realidad las dos son 2 rectas numéricas como tal, que me ayudan a representar
En el caso del eje X, reitero, el dominio, y en el caso del eje Y, el rango o codominio. ¿Sí? Un poquito aquí tenemos las representaciones gráficas, que no es nada del otro mundo, que ustedes ya conocen y saben y deben haber visto en el colegio. Nosotros utilizamos esta representación para lo que decía hace un momento, representar los pares ordenados. ¿Sí? ¿Y cómo están relacionados estos pares ordenados? A través de este concepto de función, y igual a f de x. ¿Sí? Preguntas, chicos, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna inquietud? Un poquito son las definiciones matemáticas que me conducen a lo que es la función. ¿Alguna duda? Chicos. ¿Todo claro? ¿Alguna inquietud tal vez? Listo. Bien, lo que mencionaba, ¿no es cierto? La gráfica de una función no es más que la representación de este conjunto de pares ordenados. ¿Sí? Es este gran conjunto de x, f de x, ¿no es cierto? Para todos los valores de x que pertenecen al dominio. Reitero, la definición o la existencia de la variable y o de f de x, que es lo que nosotros estamos denotando, ¿sí? Todo va a depender de que exista x dentro de un dominio. La gráfica de una función, o para estudiar una función, se debe de analizar diferentes aspectos o diferentes elementos para poder hacer su representación gráfica de la mejor manera. Entre ellos está definir o determinar el dominio, es decir, para qué valores la función existe, y aquí ya van a entrar en juego o las reglas matemáticas, las estructuras algebraicas, ¿sí? Para qué valores existe x, debido a las operaciones que nosotros vamos a ir analizando. Un concepto de simetría, que eso me ayuda a definir de mejor manera la gráfica de una función. Para ciertos casos, el concepto de periodicidad, cuando son funciones de este tipo, la determinación de los costes con los ejes, son informaciones que yo debo de ir analizando en la función u obteniendo de las relaciones de la relación matemática y igual a f de x para hacer su representación gráfica, un análisis que se conoce de las asíntotas, el concepto de una función cuando es creciente o decreciente, el concepto de máximos, la idea matemática o geométrica de lo que es la concavidad y convexidad, y un análisis de puntos de inflexión. Desde el 5 hasta el 9 prácticamente es, como vamos nosotros a ver, está asociado al concepto de lo que es la derivada. ¿Sí? Van a ver que todo se va a simplificar mediante esa operación matemática. Del primero al cuarto, en realidad es algo que vamos a empezar a ver o a desarrollar y que está un poco sujeto a ciertos análisis matemáticos propios de la función, dado por las reglas de la función, ¿sí? De las reglas, perdón, matemáticas que están en torno a las funciones, como la división para cero, radicación de números pares, etcétera, etcétera. Cosas como esas es lo que me permite encontrar el dominio de una función, que es uno de los elementos fundamentales. Este es un elemento fundamental para el análisis, porque de aquí, de esta primera parte, sale mucho que se va a requerir para los diferentes análisis o posteriores que vamos a ir desarrollando en el tema de la materia, ¿sí? Bien, aquí tenemos rápidamente una clasificación de las funciones. Los tipos de funciones tenemos las que se definen algebraicas y las funciones trascendentales. Dentro de las algebraicas tenemos las funciones polinómicas, obviamente la función constante, la de primer grado, la de cuadráticas o de orden superior, los polinomios. La forma matemática de un polinomio, ustedes recordarán que es esta. ¿Sí? Las funciones racionales, que son funciones de divisiones, las funciones radicales, las funciones por partes, sí, o funciones, yo diría más bien era de haber colocado aquí funciones especiales. Vamos a ver la que se conoce como la función mixta, valor absoluto, mayor entero, la función signo y la función escalón unitario, que son funciones muy especiales, se clasifican por
por ciertas condiciones propias de la función. Y obviamente las funciones trascendentales, en este conjunto tenemos aquellas funciones de tipo trigonométrica, exponenciales, logarítmicas, hiperbólicas, ¿sí? Que tienen sus propias estructuras, sus propias características para determinar su dominio y obviamente encontrar su rango, ¿sí? Bien. Veamos aquí cómo hacer la representación gráfica, ¿no? Yo le digo un poquito, es la parte empírica, porque cuando nosotros ya lleguemos a analizar o a tener todos este conjunto de elementos desarrollados o ya aplicados, van a ver que la representación gráfica de una función, ¿sí? Es muy sencilla, ¿sí? Se va a tener datos exactos y precisos para hacer la representación gráfica, y la gráfica que vamos a obtener es como si yo estuviera utilizando un software o una graficadora. Eso es lo interesante cuando yo analice todas estas características mediante las herramientas matemáticas que vamos a ir desarrollando más adelante. Algunas de ellas ustedes ya las conocen, algunos conceptos, pero también he visto que a veces cometen algunos errores en cuanto a las interpretaciones. Bien, veamos este ejemplo sencillo. Y igual a 2x más 3, ¿sí? Donde x pertenece al conjunto de los números reales. Nosotros podemos observar que en esta ecuación matemática no existe restricción. ¿A qué me refiero? El valor de x puede tomar cualquier valor numérico que le pertenece a la recta numérica, positivos, negativos, fracciones, números racionales, números irracionales. Y eso me permite encontrar entonces todo un conjunto de salida representado a través de la variable y, ¿sí? Yo le doy el x y obtengo y, ese era el concepto, ¿sí? Entonces aquí yo puedo definir que mi dominio dentro de las notaciones matemáticas, x se puede mover desde menos infinito a más infinito en notación de intervalo, lo cual implica que para este caso y también va a tener valores de menos infinito a más infinito expresado como en intervalo. Aquí lo que yo tengo es justamente ese conjunto de pares ordenados. El menos 2, menos 1, el menos 1, 1, el 0, 3, y aquí está la representación gráfica que yo tengo, ¿sí? Yo recuerdo que me daban una definición. ¿Qué es la recta? ¿Quién me puede decir una definición de la recta? ¿Quién me ayuda dando una definición? ¿Qué era una recta? Una recta numérica. Una recta, perdón, no recta numérica, una recta. ¿Alguien tiene alguna idea que me pueda ayudar? Algo que recuerdo, que eso creo que daban en la escuela. Profe, de repente no es la unión de puntos en un plano ordenado. Es la unión de puntos. Ya, en un plano. Sí, está bien. Solamente tal vez le agregaría algo. No sé, sí es. Yo recuerdo que de pronto me daban una definición en ese sentido. Es la sucesión de puntos que siguen una misma dirección, pero es exactamente lo que usted me acaba de mencionar. Está bien. Esa era la definición, ¿no es cierto? Medio para entender qué era la recta, pero ya más formalmente y utilizando nosotros una representación gráfica, ¿sí? Nosotros lo que estamos es estamos posicionando todos estos puntos, ¿sí? Y lo que decían, yo grafico todos los puntos y al final, ¿qué es lo que termino haciendo? Uniendo los puntos y como consecuencia gráfica tengo la recta, ¿sí? Bien, acá tenemos otro ejercicio. Dice C igual a raíz de 2x más 3. ¿Qué regla matemática debo de aplicar aquí? Porque aquí es donde yo defino el dominio, y el dominio, reitero, es un aspecto bien importante de la función. ¿Qué regla matemática debo de aplicar aquí? Que 2x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Correcto, ¿no es cierto? Porque el argumento de la radicación en base a las reglas matemáticas que no son radicaciones pares. Dentro de las reglas matemáticas, las radicaciones pares deben de ser siempre positivas. Y nosotros introducimos la condición para que se dé ese escenario. Es justamente lo que acaba de mencionar. Que el argumento 2x más 3 tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Con eso qué estoy garantizando?
lo que habíamos visto en las desigualdades, ¿no es cierto? 2x más 3 mayor o igual a 0. ¿Qué estoy garantizando aquí? Que este término siempre va a ser ¿qué? ¿Qué va a ser eso que estaría en el recuadro? En el momento que yo condiciono con la desigualdad. Positivo. Positivo, ¿no es cierto? Y si esto es positivo, evidentemente yo puedo realizar la evaluación, ¿sí? Para radicaciones pares, porque recuerden que aparecía la regla matemática, si yo tengo raíces impares, raíz cúbica, raíz quinta, ahí las reglas del signo cambiaban, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, evidentemente, yo aquí es donde introduzco las inecuaciones, lo que habíamos visto anteriormente, y obviamente tengo que aplicar toda esa parte de la teoría para poder resolver el problema. En este ejemplo, me sale que x tiene que ser mayor o igual a menos 3 medio. Como consecuencia, quiere decir que estoy sesgando el valor de x. En el ejercicio anterior era de menos infinito a más infinito por la naturaleza del problema. ¿Sí? En este caso dice que x se tiene que mover desde menos 3 medios hasta más infinito. Lo que tenemos aquí descrito, definido cerrado en menos 3 medios. ¿Sí? En el caso del rango, y también hay que tener y saber interpretar, y igual a raíz de 2x más 3, ¿qué signo está aquí contenido? Adelante de la radicación. Pendiente positivo. No pendiente positivo. El igual. Positivo. Solo positivo, correcto. Entonces es evidente que el rango se me va a mover desde 0 hacia más infinito, porque solamente va a tomar valores positivos. ¿Sí? Y bueno, si yo hago también ese conjunto de pares ordenados, doy valores de entrada a X y obtengo valores de salida Y, genero mis pares ordenados, los posiciono en el plano cartesiano y obviamente uniendo los puntos, bueno, tengo esta gráfica, ¿no? Que es la gráfica de la función Y igual a raíz de 2x más 3, ¿sí? Y de esa manera yo obtengo mi resultado gráfico. Partiendo desde esta representación un poquito empírica, yo al menos le defino, cuando yo utilizo una tabla de valores es como una representación empírica. Reitero, cuando veamos nosotros el cálculo diferencial y le veamos como una herramienta para representar la gráfica de una función, van a ver que insisto, con información mínima, yo tengo la gráfica bien, tengo la representación gráfica, o sea, bien estructurada. Bien, acá tenemos otro ejercicio, un poquito, como nosotros podemos observar, aquí qué características se debe de dar o qué regla matemática debo de aplicar y por qué. Que x al cuadrado menos 1 tiene que ser diferente de 0. Correcto, ¿no es cierto? Yo aquí tengo que analizar, en este caso, esta forma matemática, porque yo sé que no puedo, o más bien el denominador no puede tomar valores iguales a 0. Entonces lo que yo analizo o lo que voy a determinar es para qué valores se me va a dar eso. Y aquí ya aplico operaciones algebraicas, ¿no es cierto? Conocidas. Hacer la descomposición factorial. Entonces yo tengo que x no puede tomar el valor de 1 ni tampoco el valor de menos 1. Estos son valores que el dominio no lo puede tomar, ¿sí? De ahí puede tomar cualquier otro valor. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo está definido mi dominio. Va desde menos infinito hasta menos 1. Sería este de aquí. Desde menos 1 hasta 1 y desde 1 hasta más infinito. Y son intervalos abiertos en los que yo estoy colocando entre menos 1 y 1. ¿Por qué? Porque esos están excluidos de la solución. Bien, aquí yo sí hago una tablita. Voy a posicionar. Pero para hacer esta representación gráfica, ténganlo no, la plena seguridad que voy a requerir bastantes, un conjunto de pares ordenados, bastante, sí, porque hay un análisis que lo vamos a desarrollar más adelante y es analizar en torno de menos 1 y 1, ¿sí? Ahí es lo que se conoce como las asíntotas, pero hay que tener mucho cuidado, reitero, porque ahí yo he visto que cometen un error de concepto, porque no analizan bien los términos de las expresiones, ¿sí? Pero como digo, ahorita un poquito le estamos analizando muy a grosso modo la determinación del dominio, que reitero, aquí
Hay bastante información que luego mediante las otras aplicaciones yo la voy a analizar, la voy a representar y me va a servir, como digo, para hacer la parte gráfica de la función. ¿Sí? Y de hecho, ustedes van a darse cuenta que después de esto yo ya no voy a necesitar la tabla. Esa tabla prácticamente para mí desaparece. Bien, aquí unos ejercicios que un poquito vayan ustedes recordando la determinación del dominio, cómo hallarle, sí, y lo que acabamos de desarrollar, un poquito graficar, qué hacer y cómo interpretarlo, ¿sí? Traten de hacer la gráfica utilizando los pares, generando una tabla de pares ordenados. Yo sé que a lo mejor alguien va a decir, le meto en mi calculadora, le hago una hojita de Excel o lo creo que les había mencionado, si ustedes le pueden graficar esto en el Google, le meten de hecho la función y les grafica automáticamente, pero reitero, traten de hacer la tablita, esta parte de aquí, porque ahí van a ver ciertas cosas muy interesantes que más adelante las vamos a ir aclarando. Sí, a lo mejor aquí van a encontrar ciertas cuestiones o gráficas que les van a dar, pero más adelante con el análisis que vamos a desarrollar van a ver o pueden encontrar el error que se estaba cometiendo. ¿Sí? Bien, un elemento o una regla bien importante, lo que yo decía y creo que reiteré en varias ocasiones, no toda relación matemática que asocia la variable X y la variable Y me representa o me expresa una función o me representa una función. Sin embargo, no quita que yo le pueda representar gráficamente una ecuación. Y ya vamos a ver más adelante también, de volver a retomar esa parte cuando vea uno de los temas que le sigue. ¿Sí? Aquí lo que se aplica es el criterio de la recta vertical con la intención de establecer cuándo una gráfica es una función o me permite expresar o representar una función. ¿Qué es lo que se hace o qué es lo que se aplica? Aquí vamos a analizar 3 casos para poder entender este concepto y la aplicación como tal. Bien, lo que se hace es trazar, ya vuelvo a reiterar lo que mismo dice el texto, voy a trazar una recta vertical o una recta paralela al eje Y. ¿Sí? Un primer escenario que yo puedo obtener, como podemos ver en este caso, está acá mi eje X y mi eje Y, tenemos esta gráfica. La pregunta mía, esta es la recta vertical. La recta vertical que tenemos aquí descrita, ¿a qué le consta? ¿Quién me puede decir? ¿A qué le consta esa recta vertical? Al eje X. Al eje Ya, X. solamente al eje X, ¿no es cierto? Le voy a poner enfáticamente, solamente al eje X. ¿Qué estamos nosotros sacando de este análisis? Que este valor que le consta al eje X, lo que entendemos es no le pertenece al dominio de la función. Es una primera análisis gráfico que nosotros podemos ver. Y se entendería, ¿no es cierto? Que si nosotros hacemos esta consideración matemática o geométrica y se da esta condición, lo que decimos, este valor de X no le pertenece al dominio. ¿Sí? Un primer análisis que podemos hacer. Vamos a la segunda parte. Nuevamente la misma pregunta. Esa recta vertical, ¿a qué nomás corta? Al eje X igual. ¿Ya? ¿Y a qué más? Al gráfico. Al gráfico, correcto, porque ese es lo que complementa. Efectivamente, le consta al eje X y le consta a la gráfica. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros aquí? Que ese coste con el eje X, que al mismo tiempo le consta al eje Y, lo que nosotros podremos entender es que esto le pertenece al dominio. 1, 2. Aquí nosotros podemos ver lo que me daba la definición de lo que era la función o una de los tipos de funciones. ¿Sí? Que a una entrada le corresponde una salida.
¿sí? A una entrada le corresponde una salida. Eso es lo que nosotros estamos también obteniendo al aplicar esta recta vertical. Y se puede observar. A una entrada le corresponde una salida. Y cuando se cumple eso gráficamente, lo que nosotros podemos decir es que esta es la gráfica de una función. ¿Sí? Porque si ahora analizamos el tercer caso, nuevamente... Profe, ¿puede repetir ese trocito que dijo de que representa la gráfica de una función? Ya, cuando la recta vertical, la regla que estamos aplicando este concepto geométrico, corta a la función en un solo punto, ¿sí? Que al mismo tiempo está costando el eje X, lo que entendemos es entonces que esa gráfica sí es la representación de una estructura matemática descrita como función, es decir, la forma y igual a f de x, que para una entrada le corresponde ¿qué? Una salida. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe. Ya. Vamos al tercer caso. La misma pregunta. Esa recta vertical, ¿qué es lo que está haciendo? A la Le gráfica. corta en 2 puntos a la gráfica. Exactamente. Le corta en este punto y le corta en este otro punto. ¿Sí? Y esa es una condición matemática que si se da, lo que yo entiendo es que esta curva está asociada a una ecuación. No digo que no. Por eso yo decía, yo puedo tener una ecuación matemática y representar gráficamente. Pero esta gráfica, debido a que con una entrada me da dos salidas, ¿sí? Esta gráfica no está expresada en forma de función. No está expresada en forma de función. No me representa una función. Reitero, pero si es una ecuación matemática que yo puedo graficar, insisto, esta partita yo la retomo un poco más adelante cuando se vean ciertas formas matemáticas de ciertas ecuaciones que se grafican y que son básicas, que nosotros las conocemos. O sea, no es ni tampoco nada del otro mundo, pero van a darse cuenta justamente esa idea matemática en el momento que aplico esta regla. Entonces, esta regla matemática o geométrica me permite, por ejemplo, primero identificar si los valores de X pertenecen al dominio, me permite identificar cuando una gráfica es, en el caso 2 o en el caso 3, es o no es la gráfica de una función, ¿sí? En el caso 2, sí, una entrada, una salida. En el caso 3, no, porque para una entrada me está dando dos salidas, ¿sí? Profe, ¿y en base a qué se traza la línea vertical? O sea, ¿cómo sabemos en dónde debe ir? Ah, no, es que la recta vertical yo la puedo trazar en cualquier parte. Yo le puedo trazar solamente una concepción geométrica. Yo le trazo donde yo quiera, ¿sí? Pero le estoy trazando sobre una gráfica. Y en el momento que le trazo sobre una gráfica, digo, ah, muy bien, este ha tenido una entrada y tiene una salida. Chévere, esta es la gráfica de una función. Vengo acá y le trazo donde yo quiera, pero que sea paralela al eje Y, nada más. ¿Sí? Ya, profe. ¿Sí? O sea, no es que me dice trázele en tal valor o en tal, no. Yo le grafico y si se me cumple cualquiera de estas condiciones, sobre todo la segunda y la tercera, yo digo, ah, esta gráfica sí es una función, sí me representa una función, sí la identifico como una función. O no, que vendría a ser la otra contraparte, ¿sí? Este criterio de la recta vertical también me permite hacer una clasificación de las funciones, ¿sí? Y esa clasificación de las funciones es lo que me va a definir o dar ciertas características que inclusive yo las puedo utilizar para la representación gráfica. Y en la primera clasificación, en base a esto de la recta vertical, es lo que se conoce como las funciones pares. Bien. Cuando describimos o definimos que una función es par, este es un análisis matemático, como digo, que me ayuda me va a ayudar sobre todo a ver la parte gráfica o me puede simplificar procesos de graficación de una función simplificar. ¿Cuándo se entiende que es una función par? Dice, sea y igual a f de x.
Y presten mucha atención a lo que voy a hacer matemáticamente. Si se cumple que f menos x es igual a f de x, decimos que esta función es par. ¿Qué es lo que se hace aquí? Ya vamos a ver con un ejemplo para entender la definición teórica y cómo se lo entiende en la aplicación. Lo que se hace a continuación es, este valor de x le voy a sustituir por menos x en la función original. Y voy a ver cuáles son sus consecuencias matemáticas. Para poder entender lo que acabo de mencionar, veamos este ejercicio. Dice, yo tengo y igual a x al cuadrado menos 1. Voy a hacer algo en primer lugar. Tengo un valor de x igual a menos 2 y x es igual a 2. ¿Recuerdan cuando hablábamos del valor absoluto? ¿Qué decíamos que era el valor absoluto? ¿Recuerdan? Siempre es positivo. ¿Pero qué era? Geométricamente, ¿qué me representaba el valor absoluto? Está bien, es positiva, ¿verdad? Es eso. Pero ¿qué me representaba geométricamente? ¿La distancia? Es una distancia, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo aquí, olvidémonos por un momento de ese menos 2 y el 2, pero si yo le veo como distancia, estas dos distancias, ¿qué son? Son iguales. Son iguales, ¿no es cierto? Esto es igual a lo de acá. Un poquito, el menos 2 recuerden que era más para posicionar en el lado negativo de las relaciones, ¿no es cierto? Ahora, al lado negativo de la recta numérica, perdón. Bien. Evalúen el x igual a menos 2 en la función. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da el menos 2 evaluando en la función? 3. ¿Cuánto? 3. Y evaluemos del 2 en la función. Igual 3. Ya, 3, ¿no es cierto? Es decir, que con dos cantidades, que la única diferencia entre las dos cantidades, ¿cuál es? ¿Cuál es la diferencia entre menos 2 y 2? El signo. El signo, ¿no es cierto? Me da como resultado, ¿qué cosa? ¿Qué me da como resultado? ¿Cuánto me dio como resultado con menos 2 y 2? 3. 3, es decir, que me da el mismo valor de salida. ¿Sí? Ojo. Eso es lo primero que yo debería de entender matemáticamente. Que con dos cantidades completamente, no, con dos cantidades cuya única diferencia es el signo, la salida me da el mismo valor, como podemos observar. Si hago el mismo ensayo con menos 3 y 3, con menos 1 y 1, con menos 4 y 4, ustedes van a poder verificar que estos valores de salida siempre son los mismos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se hace en realidad desde el punto de vista matemático? Yo no voy a comenzar a dar valores para verificar la simetría. Lo que se hace matemáticamente en este ejercicio es lo que dije hace un momento. Este valor de x le voy a sustituir con menos x. Es decir, si hago el desarrollo me quedaría y es igual a menos x elevado al cuadrado menos 1. Y como consecuencia, yo sé que todo número elevado a una potencia par, ¿qué va a ser siempre? Positivo. ¿Qué me quedaría aquí abajo? ¿Qué me queda aquí abajo? X. X, ¿qué pero? ¿Qué me queda? X al cuadrado. ¿Ya? Menos 1. Menos 1, pues nada más. Entonces, si nosotros observamos
Ojo, lo que acabé de mencionar. Yo sustituí X por menos X. Hice todo este procedimiento matemático. Y ya haciendo toda la parte numérica, aplicando las propiedades, las reglas, obtuve como resultado esta función. Esta es mi función resultante. Y si yo observo esta función resultante, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Al inicio. ¿Perdón? ¿A qué es igual la función resultante? A la inicial, a la primera A la ecuación. función correcta, a la función inicial. A eso se refiere esta condición matemática. Que si yo le sustituyo a la variable por menos X y luego hago todas las operaciones algebraicas, pero al final el resultado me da la misma función original, yo digo que esta función matemática es una función par. ¿Sí? Es una función par. ¿Y qué se entiende como una función par? Que esta función es simétrica al eje Y. ¿Sí? Por la condición matemática que hicimos acá con el ejercicio. Reitero, si yo comienzo a hacer la misma evaluación de una cantidad menos 2 con 2, ya sé que me da el mismo resultado 3. Si ustedes hacen el mismo ejercicio con menos 4 y 4, van a darse cuenta que obtengo el mismo resultado. Si hacen con menos 1 y 1, van a ver que me da el mismo resultado. Entonces, como esta función es par, al mismo tiempo se indica que esta función es simétrica al eje Y. ¿Por qué simétrica al eje Y? Por la pregunta que les dije hace un momento. ¿Qué era el valor absoluto? Y ustedes me dijeron, profe, primero es una cantidad positiva, pero geométricamente es una distancia. Y efectivamente lo que dice luego gráficamente, esta distancia con la de acá, que bueno, podemos observar si es esta misma distancia de aquí con la de acá, es la misma. ¿Sí? Y reitero, si yo le hago con menos 3 y más 3, van a darse cuenta que esta distancia de aquí con la distancia de acá también es la misma. Y con menos 4, 4 igual. Y con menos 5 y 5 igual. Y con, 0, y con menos 0,5 y 0,5 igual. ¿Sí? Esto sería de hacerle la verificación numérica, pero la verificación analítica es justamente este procedimiento que yo acabo de desarrollar. Esto que estoy colocando en el recuadro. A X le sustituyo por menos X, le analizo la ecuación matemática aplicando todas las reglas que nosotros conocemos, ¿sí? Y al final obtengo un resultado que es lo que yo voy a verificar con la función original. Y claro, si me dice, tengo exactamente la misma función de la cual partí, para mí esta función es una función par y se entiende que es simétrica al eje Y. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Sí? Anabel, Adri. ¿sí o no? Shasha. Anabel, ¿se entiende? Anabel, ¿está ahí o no está ahí? Parece que sí, parece que no. Bien, vamos a las funciones impares. Y van a ver aquí que como operación matemática es exactamente lo que hice hace un momento. Es también decir, al X le voy a sustituir como menos X, pero ya vamos a hacer la parte analítica de esa. Analicemos la siguiente función. Y hagamos exactamente un ensayo muy similar a lo que hicimos hace un momento. Voy a tomar dos cantidades que la única diferencia entre la una y la otra es su respectivo signo, ¿sí? Y nuevamente lo que habíamos mencionado. Como distancias con respecto al origen son las mismas, menos 1 y 1. Si yo hago la evaluación numérica de menos 1 y el valor numérico, la evaluación del valor numérico igual a 1 en la función, en el un caso me da menos 1 y en el otro caso me da el valor de 1. ¿Sí? Nuevamente la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia de las salidas?
¿Cuál es la única diferencia entre las salidas? Entre los valores de Y que he evaluado. El signo. El signo, numéricamente son iguales. Y dice el profe, está haciendo con una facilita, hace con el x igual a -1 y 1. Si quieren, hagan la verificación con x igual a -2 y con x es igual a 2. Mantenemos el mismo concepto, ¿no? Distancia, referido al origen. Hagamos la evaluación. ¿Cuánto me da con f de -2 el resultado? Con f de -2, ¿cuánto me da el resultado? ¿Quién me dice? ¿Cuánto me da con f de -2, -2 al cubo? ¿Cuánto me da? -8. -8. Y con 2 al cubo, ¿cuánto me da? 8. Listo. La misma pregunta. ¿Cuál es la única diferencia entre estas dos cantidades? El signo. El signo. Entonces, cuando se da esa condición matemática, que para dos valores de entrada, que en valor absoluto son iguales, ¿no es cierto? En valor absoluto, el -1, 1, el -2, 2, sus salidas me dan el mismo valor numérico, pero de signo cambiado, entonces a ese tipo de funciones se las conoce como funciones impares. ¿Sí? Ahora, esta sería una manera de verificar valor por valor. Vamos a la parte de la generalidad. Hago exactamente lo mismo que había mencionado hace un rato. Lo que voy a hacer es x, le voy a sustituir por -x. Y hago todo el proceso matemático. Digo muy bien, y es igual a -x al cubo. ¿Qué pasa en este caso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice -x al cubo con -x elevado al cubo? ¿Qué pasa aquí algebraicamente? El signo es negativo. Me queda menos y voy a hacer esto solamente para entender. Lo que acabo de colocar en esos corchetes, ¿qué es? ¿Qué es lo que está en esos corchetes? ¿Quién me dice? Solamente lo de los corchetes quiero que me digan. ¿Qué es? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que está, qué está dentro de los corchetes? ¿Qué es lo de los corchetes? ¿Qué es lo que está contenido entre los corchetes? Chicos, nadie. Lo que está contenido en los corchetes es nuevamente la función original. ¿Sí? Es decir, que para este tipo de funciones, como resultado, en el momento que yo cambié x con -x y hago todo el proceso matemático numérico, como resultado, o se entendería, es como que si este signo sale acá afuera. ¿Fuera de qué? De la función original, porque esto sigue siendo la función original, pero en este caso con signo cambiado. Esa es la interpretación del resultado. ¿Sí? Si yo cambio el signo, el signo, en vez de 1, que me daba el resultado 1, y digo, muy bien, ahora le cambio a -1, el resultado de la salida va a ser de signo cambiado a este. También. Es como que le cambia el signo de la entrada y ese signo se traslada a la salida. ¿Sí? Aquí en la representación gráfica, para este caso me dice que -1 me da -1 y para 1 me da +1. ¿Qué figura geométrica podemos ver se trazan aquí? ¿Quién me dice? En la parte gráfica que tengo allí. ¿Qué figura geométrica tengo? ¿O qué figuras geométricas? Parábolas. No son parábolas.
¿Qué figuras geométricas están allí? De lo que está trazado. Rectángulo. Ya, un rectángulo, ¿qué más? Triángulo también Ya. forma. Un triángulo, ¿qué tipo de triángulo? Rectángulo, triángulo, rectángulo. Triángulo, rectángulo. Le voy a graficar así. Tengo este. Y le voy a graficar solo para que vean lo siguiente. Tengo esos dos triángulos rectángulos, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿a qué es igual? La base de ese triángulo. ¿A qué es igual? La base de este triángulo, ¿a qué es igual? Chicos, esta distancia de aquí, ¿a qué es igual? 1. Ya, pero igual ¿a qué es? Eso no es igual a lo de acá. Sí. Ya. Esta altura de aquí, ¿a qué es igual? La de arriba. A esta altura de acá. Como consecuencia, esta hipotenusa, con respecto a esta otra hipotenusa, ¿qué tienen que ser? Iguales también. Iguales. ¿Qué significa que una función sea impar? Aquí también se entiende que la función tiene una simetría, pero aquí se entiende que la simetría es con respecto al origen. ¿Sí? Por eso es que dice que señalen todos estos dos triángulos. Este segmento de aquí, que está dirigido, que corresponde al punto de la curva respecto al origen, dice que es igual a este segmento que corresponde al otro punto de la curva con respecto al origen. A eso se refiere esto. Esto es simetría. Cuando una función es impar, nosotros tenemos una simetría al origen. ¿Sí? Y recuerden lo que yo había colocado, con x es igual a menos 2, con x es igual a 2, esto me daba como resultado el f de x menos 8 y el f de x es igual a 8, exactamente teníamos la misma condición, ¿sí? Que el par ordenado que yo le estaba representando entre menos 2 y menos 8, que podría haber sido acá, voy a colocar que se pone por acá, y el 8 con el de acá, ¿sí? Esta distancia con la distancia de acá son iguales. A eso se refiere la simetría al origen. Y eso se cumple para funciones impares. Y un tercer caso. ¿Sí? El tercer caso es cuando no es ni par ni tampoco es una función impar. Es decir, es una función que gráficamente no tiene simetría ni respecto al eje Y, ni simetría al eje X. Es decir, y al igual que en el caso anterior, para este tipo de funciones, yo hago exactamente el mismo procedimiento. Digo, voy a coger X y le voy a cambiar como menos X. Y vamos a ver qué es lo que pasa. En este ejercicio, ¿no es cierto? Previo a hacer ese análisis, ¿qué condición debe de cumplir X? Por ejemplo, en este ejercicio. ¿Qué condición debe de cumplir X? Que sea diferente de 0. Si le doy menos 2, cumple. Diferente de 0 y mayores que 0. Correcto. Aquí en este caso, X tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces aquí yo hago la pregunta, ¿tiene sentido ponerle el menos X acá? ¿Cumplirá? No. No. Entonces, por ejemplo, ese es un análisis que yo hago y yo diría, esta función no es par ni tampoco es impar. Gráficamente esta función es la que está descrita aquí. Si ustedes observan, solamente está definido en el primer cuadrante del plano cartesiano. En los ejercicios que nosotros estábamos analizando, cuando era par, si ustedes observan, ¿sí? Lo que es una función par se puede dar, es cuando se tiene en una simetría, ¿no es cierto?, que puede darse entre el primero, el cuarto cuadrante, respecto al segundo
y al tercer cuadrante. ¿Sí? Esto es como si yo me parara frente al espejo. Si le quiero ver de esa manera, una otra interpretación que le quiero dar. Si yo me paro frente al espejo, ¿qué es lo que yo voy a ver frente al espejo? Chicos, ¿qué es lo que veo cuando yo veo frente al espejo? ¿Qué pasa cuando yo me paro frente al espejo? ¿Qué veo? Mi reflejo. Mi reflejo, efectivamente, una función par es más o menos como ese equivalente, es como si yo vengo y coloco aquí un espejo, ¿no? Un poquito para entender. Entonces, claro está, yo me paro aquí y lo que se entendería, lo que yo voy a ver es mi reflejo, pero posicionado obviamente de esta manera, es lo que estaría yo viendo. Es una equivalencia que quiero que ustedes le vean, ¿sí? Eso es lo que es una función par. Si yo me paro frente al espejo, veo mi reflejo, ¿sí? En el caso de las funciones impares, no sé, como tips, yo les digo, les podría decir, las funciones pares siempre se dan. Si tengo una gráfica en la primer cuadrante, su reflejo o su parte simétrica se va a dar en el tercer cuadrante. Si yo tengo aquí la gráfica en el segundo, su reflejo se va a dar en el cuarto cuadrante, ¿sí? Aquí también entenderíamos como que el punto 0 o el par ordenado 0, 0 cumple lo mismo que acabo de mencionar. Es como un espejo. Si yo me paro aquí, mi reflejo se va a ver acá. Si yo tuviera una gráfica así, acá se tiene que ver la gráfica, es decir, este punto se tendría que ver acá. ¿Sí? Muy similar a la interpretación. Y claro está, tenemos otros casos, reitero, en que no es ni lo uno ni lo otro. Bien, aquí voy a hacer una aclaración bien importante porque aquí es donde suelen cometer un error en el desarrollo. La simetría o el concepto de si una función es par, impar o ninguna de las dos es un único resultado que se va a presentar en una función. Voy a hacer lo siguiente. Lo siento, no puedo hacer eso en esa... Se me prendió el Siri. A ver. Voy a considerar esta ecuación. X al cuadrado menos 2x más 3. Bien. Cuando yo hago el análisis de la simetría que me permite definir 3 posibles escenarios, la simetría lo que me permite es definir cuando una función es par, cuando una función es impar y cuando ninguna de las anteriores. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de la simetría que me da como consecuencia par, yo sé que aquí hay una simetría respecto al eje Y. Cuando hablamos de una simetría que resulta ser una función impar, aquí hablamos de una simetría con respecto al origen. Y obviamente aquí, si no hay simetría, obviamente aquí no es ni lo uno ni lo otro, o sea, es una gráfica cualquiera. El procedimiento matemático es único, por eso, reitero, aquí suelen cometer el siguiente error. Recuerden que para analizar la simetría, lo que yo hago como operación matemática es sustituir x con menos x. Y del resultado, yo puedo obtener estas 3 posibilidades. ¿Sí? No es que hago el problema, una vez le hago para par, luego otra para impar y luego otra para ninguna. Es decir, solamente en una sola ocasión hago esta sustitución y de su resultado yo defino en cuál se me encasilla mi problema. O la función es par, o la función es impar, o ninguna. Por ejemplo, en este ejercicio, ¿cómo me quedaría para analizar la simetría? ¿Qué debería o cómo me quedaría escrito con esa sustitución que acabo de mencionar? Tengo que sustituir esto con lo de acá. ¿Cómo me quedaría la ecuación? ¿Quién me dice? X, en vez de X voy a colocar menos X.
¿Cómo me quedaría escrito entonces la ecuación de arriba o la función de arriba? Menos x al cuadrado. Ya, pero no se olvidarán, traten de decir siempre con todos los detalles. Menos x entre paréntesis elevado al cuadrado, menos, ¿qué más? 2. 2. Abro paréntesis, menos x. Ya. Más 3. Listo. Y reitero, aquí hago las propiedades, hago las operaciones algebraicas, aplico lo que ya conozco. Todo número elevado a una potencia par, como resultado, ¿qué me da aquí? Positivo. ¿Qué me quedaría? X al cuadrado. Ya. Aquí, ¿qué aplico? Más 2x. Correcto. Más 2x, porque menos por menos me da más x. Y más 3. Este es mi resultado matemático. Entonces, ¿qué es lo que me corresponde hacer? Este resultado le tengo que comparar con el original. ¿Cuál sería mi conclusión? ¿Son o no son iguales? No son iguales. Ya, No ¿por qué son no son iguales? Porque el signo cambia. ¿Perdón? El signo cambia. ¿En dónde cambia el signo? En el menos 2x. Correcto. Menos 2x. ¿Cuál sería mi conclusión? ¿En qué caso estoy? Mi función es par. La ¿Perdón? función es impar. A ver, no le escuché bien. ¿En dónde dice que estoy? ¿En qué caso estoy? ¿Quién me dice en qué caso estoy? ¿La función es par? La función es impar. A ver, la función es impar. Un punto para impar. ¿Quién más me dice en cuál estamos? Solamente una persona responde y el resto. ¿Qué opina el resto? Estamos viendo si es par. Usted dice que es par. No, o sea, pero estábamos viendo si es par, reemplazando x por menos x. Es que justamente este es el error que no quiero que cometan. Yo cuando hago la sustitución de x con menos x, su resultado me debe de encasillar en uno de los tres casos. O sea, del resultado yo tengo que decir en cuál estoy. En ninguno, entonces. Ya, alguien me dice en ninguno. ¿En dónde se pone el resto de compañeros? Ninguno, profe. Vamos en 2, ninguno. ¿Quién más? Ninguno, profe. Vamos, 3. 4, ninguno. Ya, 4. Ninguno. Ninguno. Ya, Sí, ninguno, profe. ya. De 8, vamos, 8 personas, solamente 8 han respondido. ¿Y el resto? Bien, la pregunta mía es ahora la siguiente. ¿Por qué en ninguno? Por el signo, profe, y por la respuesta. Correcto, exactamente. Quiero llegar justamente a ese, chicos. Reitero, este procedimiento es único. O sea, esto de hacer esta sustitución, solamente cuando analizo la simetría, se hace una sola vez y de su resultado yo digo, esta función resultó ser par o resultó ser impar o ninguna. Y justamente la respuesta es ninguna por lo que acaban de mencionar. El hecho que aunque alguien va a decir, profe, pero sigue al x al cuadrado, verdad es, pero aquí este signo más con respecto al de acá cambió. Por lo tanto, esta es otra gráfica de otra función. ¿Sí? No se mantiene la forma de la función. ¿Sí? Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado porque ahí se cometen ciertos errores, porque dicen, no, el x al cuadrado sí se cumple y a veces, ustedes a veces ya identifican ciertas curvas. ¿Sí?
Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tipo de operaciones. Estamos entonces, hago énfasis en esto para que le analicen de manera adecuada y para que identifiquen el concepto de la simetría. Reitero, esto se hace una sola vez y de su resultado yo digo, o es par, o es impar, o ninguna, pero no pueden ser las tres. Mucho cuidado porque por lo general por ahí me salen con sorpresas. Profe, la función es par, pero también es impar, pero también es ninguna. Solamente se puede dar una de las tres condiciones, reitero, por enésima vez, haciendo esta sustitución matemática. ¿Sí? Tendrán presente eso. Y obviamente, ¿qué característica obtenemos? Si es par, la función es simétrica al eje Y. El espejo, como que yo me estoy viendo en el espejo, ¿sí? Al eje vertical. Es impar, es simétrica al origen, ¿sí? Y la otra es ninguna. Es lo que yo entiendo que esta es una gráfica cualquiera también en el resultado, pero claro está, yo estoy trabajando siempre sobre esta función. Esa es mi función original, la que voy a analizar, la que voy a sacar su dominio, voy a sacar su rango, voy a analizar su simetría, coste con los ejes y bueno, y todos los temas que más adelante iremos desarrollando, ¿sí? Y esta es información, reitero, que a mí me permite luego hacer en la representación gráfica, la que yo voy a utilizar. Chicos, ¿queda claro alguna duda al respecto? No sé si es claro el concepto de lo que acabamos de ver. Bueno, partiendo de lo que ya hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? Recordando de lo que es, de alguna manera, la forma, dando una definición de la función desde el aspecto formal, ¿no? De lo que hemos visto, partiendo de lo que era la aplicación, ¿sí? Lo que vimos acá, de dónde nace esa idea matemática de la función, bajo qué está condicionada, pero lo que habíamos mencionado, ¿no? En realidad, la regla para nosotros es esta expresión algebraica. Ahí está descrita la regla. Y obviamente ya las diferentes clasificaciones de las funciones que podemos tener, ¿no es cierto? En base a cómo está conformado el dominio y el rango, estas cuatro funciones, inyectiva, suryectiva, biyectiva, no inyectiva, esta clasificación en función de esta clasificación en cuanto a sus estructuras algebraicas, sobre las cuales un poquito vamos a trabajar, las estructuras algebraicas, ¿sí? En cuanto a sus expresiones, y obviamente esta clasificación sujeta a lo que es el criterio de la recta vertical, que me describe si estas características a tener presente en el momento de hacer la representación gráfica, que la puedo utilizar para la representación gráfica. Chicos, preguntas. ¿Alguna duda, alguna inquietud antes de continuar? Chicos, dudas, ninguna. ¿Queda claro o no queda claro? Preguntas. Profe, Dígame. da que grita que x raíz cuadrada x más 2 y el resultado como se pone x igual a 4 ya no con la y. Este de aquí. No, en otro lado es lo que estaba. En la presentación. Sí. A ver, déjeme ver. ¿Este de aquí o el siguiente? ¿Este de aquí? Sí. Ya. ¿Cómo se queda la función? Eso lo entendí así. Este de abajo. Ya, esto de aquí. Sí. Ya, lo que pasa que, bueno, no, en realidad no se hace este análisis yo le hice para que ustedes vean que me daba el mismo resultado, ¿sí? Pero en realidad lo que se analiza es la función en sí, y lo que yo dije hace un momento, muy bien, a esta función le vamos a cambiar, en vez de x le colocamos el menos x. Voy a volver a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Entonces el momento que yo le hice, me queda y es igual a menos x elevado al cuadrado menos 1, regla de las potencias, me dice que esto es igual a y igual a x al cuadrado menos 1. Entonces yo analizo esto. Entonces yo digo, esta función es igualita a la de la cual partí. Entonces esta es una función par. Me queda así, nada más.
¿Sí le ve? Van a ver. Sí, profe. ¿Estamos bien ahí? Sí. Ya. En este yo digo hay que tener un poquito más de cuidado, porque si hago exactamente lo mismo, tal vez se pierde esa percepción, ¿no? Pero aquí me quedaría y es igual a menos x al cubo, pero al final, por eso yo le hacía énfasis, el menos sale afuera y le coloco x al cubo. Yo lo que decía, ¿qué es lo que está dentro del corchete? Lo que está dentro del corchete es la propia función, es de esta condición matemática, ¿sí ven? Y lo que dije hace un momento, o cómo podría tal vez entenderle, este menos que digo le afecta a la variable x, también le afecta a la variable de la salida, es decir, a la variable y. Esa es la condición que me describe las funciones impares. Tengan mucho cuidado en saber interpretar de manera adecuada. Yo llego a la función original. ¿Sí ven? Yo nuevamente volví a la función original, lo que está aquí en este cuadro. Pero ¿qué apareció delante de esa función original? Este signo negativo, que es lo que me describe, esta función es impar, esta función es simétrica al origen, ¿sí? Me da esas características de la función como tal. Ya. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud adicional? Prácticamente estamos finalizando esta primera parte. A ver.